Ahora esta, ¿no? Ya. Listen, entonces... El emparejamiento era esta, ¿no? Sí. Mi duda es que si tienen que el estudiante hacer las 3 o 4 preguntas que contiene ahí el emparejamiento, o si se le asigna a cada uno un puntaje. No se le asigna un puntaje, pero el sistema lo divide en las 3, digamos, ¿no? Yo le puse aquí solamente 3. Esta cuarta, que no tiene preguntas, solo tiene respuesta, no cuenta. Entonces, si el estudiante hace 2 bien y en esta se equivoca, se va a sacar 66, ¿no? Sobre los 100 puntos que valga la pregunta. Ah, ya, está bien. Ahora está claro. Ahí. ¿Podemos empezar, licenciada Maeli? Ok. Muy bien. Entonces, buenas tardes nuevamente para los que recién están ingresando. Vamos a seguir viendo hoy día la parte de evaluaciones, ¿no? Hemos visto el día de ayer que para crear un cuestionario tenemos que seguir 2 fases. La primera fase, que es la creación de todo nuestro banco de preguntas, y ya la segunda fase es crear nuestro cuestionario con las preguntas que hemos agregado. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con la creación de preguntas. Vamos a hacer un poquito de preguntas más y vamos a ya crear nuestro cuestionario completo, ¿no? Entonces, para seguir creando preguntas, vamos a ingresar a nuestra aula virtual en la que vamos a trabajar, de preferencia la misma de ayer, ¿no? Para que sigamos trabajando sobre esa. Ingresamos al aula, ingresamos a el banco de preguntas. Para ingresar al banco de preguntas tenemos que ir a nuestro menú de acciones que tenemos a la derecha del nombre de nuestra asignatura y la opción aún más está al final, y luego tenemos el banco de preguntas. Le vamos a dar clic a banco de preguntas y nos va a llevar directamente a las preguntas, ¿ya? Y aquí abajito hay una opción que dice seleccionar una categoría, por si acaso, como si no lo expliqué bien ayer, ¿no? Para acceder a las categorías los vemos aquí desde este menú desplegable y podemos ir accediendo a todas las categorías que hemos creado, ¿no? Para poder ver las preguntas que están dentro de cada categoría. En este caso, por ejemplo, voy a entrar a preguntas teóricas de la unidad 1, que tiene ya 5 preguntas creadas. Y aquí podemos ver todas las preguntas que ya creamos. Ahora, vamos a ir agregando nuevas preguntas. Les pasé por el grupo de WhatsApp, un archivito comprimido que tenía 2 imagencitas. Ya son unas imagencitas que descargué solamente para que probemos, ¿no? Para que hagamos la práctica, y ahora les voy a mostrar qué características tienen que tener las imágenes para que las podamos ocupar y las podamos, para que nuestra pregunta salga correctamente. Entonces vamos a crear esa pregunta que es arrastrar y soltar sobre imagen. Para eso vamos a entrar a crear una nueva pregunta y vamos a buscar arrastrar y soltar sobre una imagen que está aquí. Y le vamos a dar clic en agregar. Entonces, esta pregunta, como lo dice clarito su nombre, lo que tenemos es una imagen y otras imagencitas o textos más pequeños que tenemos que arrastrarlos a ciertos lugares de la imagen principal. Algo que siempre recomiendo, estas preguntas que son de arrastrar y soltar,
tanto de texto, porque también hay para hacer frases y subir las palabras faltantes, digamos, o estas que son de imagen, no las recomiendo si sus estudiantes van a utilizar solamente teléfonos. ¿Ya? Cuando responden desde el teléfono, se les complica porque como la imagen es muy grande, ellos subir las palabritas hacia arriba, arrastrarlas, se les va complicando un poquito. Entonces, es necesario una computadora en este tipo de preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a anotar el nombre de la pregunta, ¿no? Habíamos dicho que utilizábamos un identificativo para después saber qué tipo de pregunta es, ¿no? Entonces, unidad 1, pregunta teórica 6 en este caso. Y el enunciado de la pregunta. Entonces, el enunciado de la pregunta, si tenemos algún enunciado que escribir, ¿no? Toda una consulta, lo podemos hacer, si no, simplemente arrastre las imágenes a su lugar correspondiente. Pero siempre tenemos que dejar un enunciado. Es importante. Si no, no nos va a dejar guardar. Puntuación por defecto y retroalimentación general no es obligatorio, lo podemos colocar si necesitamos, ¿no? Que darles una retroalimentación a nuestros estudiantes, un comentario para luego de que conteste la pregunta. Y luego tenemos aquí para colocar la imagen de fondo. Entonces, primero vamos a colocar la imagen que vamos a poner debajo, ¿no? Que es la principal, para que los estudiantes arrastren las otras imágenes sobre esta. Entonces, yo les envié, si ustedes tienen ya sus imágenes y ya hicieron, ¿no? Cómo van a crear su pregunta, pueden utilizar las suyas, ¿no? Sin problema. Pero yo les mandé en el WhatsApp un cuerpo, ¿no? Está en formato PNG. Acepta JPG, acepta GIF o acepta SVG con XML. Ya, acepta estos formatos. Pero PNG es el más livianito, el que se le puede sacar el fondo y el que se adapta mejor y se coloca el tamaño automático de acuerdo a la pantalla del estudiante. ¿Ya? PNG o SVG son los que siempre recomendamos, ¿ya? Sino que SVG es a veces un poquito más difícil de trabajar. En cambio, PNG ustedes buscan en Google, por ejemplo, un pulmón.png y les va a salir en PNG sin fondo y todas las opciones. Por eso siempre les recomendamos PNG. De todos modos, pueden utilizar cualquiera de esos 4 formatos. Yo voy a arrastrar esta imagen, que ya la tengo aquí entre mis archivos, a el cuadro que me dice suelte los archivos aquí para añadirlos. Y me lo va a mostrar así. Ya, les decía, ¿por qué es importante el tamaño? El tamaño que tenga la imagen que yo estoy subiendo va a aparecer aquí. Este es el tamaño de esta imagen. Ya, si yo coloco una imagen más pequeña, va a ser mucho más difícil que el estudiante arrastre las palabras, digamos, o las otras imágenes encima, ¿no? Esta es una imagen mediana, digamos, no es muy grande, que sí pueden poner imágenes más grandes si ustedes necesitan, ¿no? Pero de preferencia no más pequeñas. Y luego tenemos los elementos arrastrables, ¿ya? También es importante que los elementos los pongamos, ¿no? Que sean del tamaño que nosotros necesitemos que se ajusten a la imagen. Por ejemplo, yo les voy a mostrar, aquí tengo el mismo corazón, pero en gigante. Y si lo pongo, la plataforma me lo va a mostrar gigante. ¿Okay?
No, ni siquiera me lo puso. Vamos a cambiar de imagen. Ya, entonces vamos a arrastrar la imagencita del corazón que le subí y la vamos a colocar, por ejemplo, aquí, ¿ya? En el elemento arrastrable 1. ¿Ya? Y todo lo que nosotros querramos colocar, lo vamos a ir colocando en los elementos arrastrables. ¿Ya? Yo les puse una sola imagen y las otras las vamos a utilizar con texto. Podemos utilizarlos también mezcladas. Entonces, por ejemplo, el elemento arrastrable 2 será un texto. Texto arrastrable. Y el texto que diga cabeza. Elemento arrastrable 3, también un texto. Y que diga pierna. Ya puedo colocar la cantidad. Ya vamos a probar con esas 3. Entonces. Ingeniera, ¿puedes repetir la última parte? Por favor, me perdí mientras arrastraba la imagen. Ya, entonces arrastramos la imagen 1, ¿no? Y esta le ponemos de tipo como está imagen arrastrada. A todas las imágenes que yo vaya a dejar, arrastro las imágenes y coloco imagen arrastrada. Si quiero simplemente arrastrar texto, si no quiero colocar imágenes, de repente les doy una figura y quiero que los estudiantes me nombren las partes o coloquen las partes, entonces puedo utilizar el tipo texto arrastrable y coloco el texto aquí abajo, ¿no? Cabeza, por ejemplo. No, aquí dice el otro, pierna. ¿Ya? Y coloco la cantidad que yo necesito. ¿Ya? Entonces, si vamos a hacer una imagen un poco más grande, por ejemplo, si quieren arrastrar más imágenes, tienen que hacer, ¿no? Una imagen grande de fondo y las otras imágenes pequeñas que tengan la proporción necesaria, ¿no? Que tengan la proporción. Si yo subo todas las imágenes del mismo tamaño, se me van a apilar una sobre otra y los estudiantes no la van a poder mover. Entonces, una vez tengo, por ejemplo, yo he creado 3, ¿no? Una imagen y 2 textos. Entonces ya me voy abajo a dejar caer la zona. ¿Ya? Y tengo que seleccionar qué elemento es lo que se va a dejar caer. Entonces voy a seleccionar el corazón, luego la cabeza y luego la pierna. Y todas las que yo haya colocado aquí, las voy seleccionando en este lado, en los elementos arrastrados. Y le voy a dar guarde cambios y continúe editando. Y ahora voy a tener el elemento aquí. Ya me van a aparecer aquí los elementos que yo haya agregado. Entonces lo que tengo que hacer es venir, ¿no? Nuevamente. Coloco primero en elementos arrastrables todos mis elementos. Si es una imagen, imagen arrastrable. Si es un texto, texto arrastrable y agrego el texto. Y luego abajo coloco, ¿no? Corazón, cabeza, pierna y todos los elementos que yo haya colocado. Y luego le doy guarde cambios y continúe editando para que me muestre las imágenes ya en la imagen principal. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora entendí para qué el corazoncito que mandaron. Ok, entonces una vez ya las tengo aquí los elementos, ya yo los acomodo donde realmente tiene que arrastrarlo el estudiante. Entonces, por ejemplo, aquí el estudiante tiene que poner la cabeza aquí, tiene que poner la pierna aquí y el corazón aquí. ¿No? Entonces, si usted tiene más elementos, los acomodamos toditos donde yo quiero que el estudiante los dé.
¿no? Donde le va a calificar correcto al estudiante. Licenciada Maeli, disculpe. A mí me sale bien hasta ahí como está su figura, solo logro que el corazón esté, pero las letras no me salen. Deben estar aquí abajito deben estar abajito de los pies. ¿Las encontró? No hay. ¿No están? Entonces están aquí en dejar caer las zonas. ¿Están los 3 elementos? Están. Entonces póngale aquí 1, 1, digamos, y 1, 1 también. Ah, ya. Aquí en los numeritos. Para poder verlas en la esquina, las va a encontrar ahí. Ahí donde dice izquierda. Correcto. En izquierda, 1, arriba, 1 también. ¿En todos? Correcto, en todos. Ay, eso no pues. No, normalmente no es necesario, pero a veces a los exploradores hay algunos exploradores que son estrictos. A ver. Ahora sí, si le da a guardar, guarde cambios y continúe editando, le deben salir aquí las 3. Te cuento que no me aparece. Algo he tomado. ¿Y los textos los anotó así, aquí, por ejemplo? Sí, están anotados. Me sale abajo donde dice elemento arrastrable, ahí me salen. Entonces yo lo logro ponerlo, pero ya en el gráfico arriba no me sale. ¿Y ya guardó los cambios? Sí. ¿Será que me puede compartir su pantalla un momentito para que veamos? A ver. Sí. Ay, no puedo porque estoy en la computadora y en el celular estoy en el... Entonces, ¿será que me manda una fotito a mi WhatsApp? Ya. De la parte de la parte arrastrable, ¿me dice? De lo que le aparece, ajá. De lo que le aparece aquí, por ejemplo, de esto. Ya. Le mando. Está apareciendo, ¿no? Aquí miren esto, en el elemento arrastrable 1 me sale brazo y entre paréntesis corazón PNG, ahí algo he hecho mal, ¿no? Allá, lo que pasa es que ha debido poner aquí mismo el corazón y aquí ha debido poner brazo, en este texto. ¿No? Tiene que ser en el elemento arrastrable 2, aquí el otro texto, ¿no? Ya. No, ahorita ha debido poner elemento arrastrable 1, arrastró la imagen y aquí le puso brazo. No, este lo dejamos vacío porque estamos con la imagen.
Tienes razón. El elemento arrastrable Aquí solo 2 se y puede, aquí sí. pongo el texto. Y selecciono texto arrastrable. Sí, cabeza. A ver, ahí creo que fue mi error. No. ¿Qué será? Pero, ya, ahora sí está bien, pero igual no me sale. No sé qué está mal. Entonces, es que tiene que ir nuevamente a dejar caer la zona 2 Ya. y seleccionaría la siguiente, ¿no? Sí. ¿Ya le apareció? No sé qué pasa, pero no me aparece. Dice, no quiero atrasar, pero si quiere lo vemos después para no... Yeah. Me manda las fotitos y yo le voy a ir ayudando entonces también por WhatsApp. Ya. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Todos pudieron resolver? ¿Alguien más tiene alguna duda de esto? ¿Les apareció bien? Entonces, donde yo lo coloque es donde el estudiante lo tiene que colocar, donde le va a salir su cuadrito al estudiante. ¿Ya? Otra recomendación es que tengan la misma forma las imágenes, ¿no? Entonces, si voy a poner cuadraditos, que todas sean cuadraditas, porque al estudiante le va a aparecer el cuadro. Aquí le va a decir, aquí tenés que poner esto, digamos, ¿no? Un cuadro. Entonces, si yo voy a colocar varias imágenes, entonces, si voy a colocar puro texto, puede ser solo texto, ¿no? Entonces, a todas les van a salir este diseño de rectángulo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si ya yo ya acomodé dónde debería ir, listo. Solamente necesito guardar los cambios. Guardar cambios, la vamos a ver, que ya nos aparece aquí la pregunta, que es de arrastrar imágenes, y vamos a darle vista previa. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están saliendo los 3 cuadraditos. Entonces, ¿dónde va a ir esta imagen? ¿No? ¿Dónde va esta otra imagen? ¿Y dónde va esta otra imagen? Yo tengo que acomodar y eso tiene que hacer el estudiante, ¿no? Entonces, arrastra las imágenes a donde él considera. Por ejemplo, si le doy rellenar con las respuestas correctas, me va a mostrar dónde deberían ir, ¿no? Y si el estudiante solo coloca 2 correctamente y una no, le va a salir el 66% de la nota, ¿no? Si solo coloca una, el 33% de la nota, así. ¿No? Si yo le diera más imágenes, también depende de cuántas coloque. Y como les digo, pueden crear las imágenes si quieren bastante grandes y luego que el estudiante vaya colocando muchas imágenes, se puede colocar. He visto profesores que han colocado hasta 12, 13 imágenes, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner bastante, se puede, ¿no? Mientras más grande pongamos la imagen de fondo, más imágenes vamos a poder utilizar, más elementos arrastrables. Ahora, otra opción, voy a seguir editando la misma pregunta. Editar pregunta. Otra opción es manejar los grupos. Aquí ustedes ven que tenemos un grupo, ¿no? Por ejemplo, grupo A, ¿no? Grupo A del texto, grupo A. Podría yo agregar imágenes también para otro grupo. Por ejemplo, aquí tengo el elemento 4.
texto arrastrable será abrazo y lo colocaré en el grupo B. Otro texto arrastrable y será, no sé, mano, y lo colocaré también en el grupo B. Lo que hace esto es que al estudiante le muestre no aparecieron nuevamente, voy a ponerle otro. Entonces arrastro aquí, ¿no? Y arrastro aquí. Y así también puedo jugar con la cantidad de grupos que yo necesito, ¿no? N grupos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Les parece este tipo de pregunta? Muy bien. Entonces, esa sería la pregunta de arrastrar y soltar sobre imágenes. De la misma forma la podemos hacer con el texto, ¿no? La podemos hacer, tenemos arrastrar y soltar sobre texto, se arma igual. Entonces nos deja también arrastrar y soltar, pero de una frase, arrastrar palabritas. Esas son, y como les digo, este tipo de preguntas no es recomendada si el estudiante lo va a utilizar desde su teléfono. ¿Ya? Desde su teléfono les cuesta un poquito, a veces el teléfono es muy chico, la imagen es muy grande y no llega de un cuadro al otro, entonces se les complica un poquito a los estudiantes, ¿ya? Esa parte. Muy bien. Esas son las palabras, las preguntas que podemos utilizar para contenido teórico. Las preguntas que más utilizamos. ¿No hemos visto? Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica y arrastrar y soltar sobre imagen. ¿Ya? Esas, como les digo, son las que más usamos para contenido teórico. Ahora vamos a ver un poquito de contenido un poco más práctico. ¿Qué podemos hacer cuando queremos que el estudiante nos responda y no nos responda con simplemente un clic, ¿no? Que nos responda de repente con texto bastante largo, o si queremos, por ejemplo, en las materias que son más prácticas, que son de ejercicio, queremos que nos envíe una foto de su procedimiento, ¿no? O una fotografía de un dibujo que esté haciendo, ¿no? Eso lo hacemos con las preguntas que son de tipo ensayo. Estas preguntas de tipo ensayo las utilizamos, como les digo, para textos o para imágenes. Nos recomendamos utilizarlas cuando nosotros le vamos a solicitar al estudiante un archivo. Ahora también tengo que ver el dispositivo de mi estudiante, ¿no? Así como nos recomendamos arrastrar y soltar para los teléfonos, si al estudiante le voy a pedir una fotografía, ahí recomendamos muchísimo que el estudiante dé el examen desde su teléfono, ¿no? Si yo le voy a pedir que le escriba a mano y me mande una foto, es mucho más difícil hacerlo desde la computadora. Ya estamos más diestros en el teléfono. Entonces, vamos a crear una pregunta de tipo ensayo, que la voy a hacer práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso voy a cambiar de categoría y voy a agregarla en mis preguntas prácticas de la unidad 1. Entonces,
voy a venir aquí a seleccione una categoría y voy a buscar preguntas prácticas de la unidad 1. Y veo que no tengo aún ninguna pregunta cargada, ¿no? Y voy a empezar a cargar preguntas. Ahora, para cargar una pregunta, nuevamente, ¿no? Crear nueva pregunta y voy a elegir la pregunta de tipo ensayo, ¿no? Entonces, permito una respuesta de unas pocas frases o párrafos. Y se debe calificar manualmente. Esta pregunta no la califica el sistema, la tengo que entrar yo y calificar. Entonces le doy a agregar. ¿Cómo entendí? Me colgo ahí. Vamos a ir a poner ahorita. Ahora, entonces, nombre de la pregunta, unidad 1, pregunta práctica 1, le voy a colocar. ¿Ya? Y voy a volver a abrir mi cuestionario que tenía ayer y voy a buscar una pregunta práctica. Por ejemplo, esto y les voy a pedir a mis estudiantes que me envíen su procedimiento, ¿ya? En mi caso. Enunciado de la pregunta y le doy esto, ¿no? Resuelva el siguiente ejercicio y envíe una fotografía de su procedimiento. Entonces, cuando yo le doy este tipo de pregunta a mi estudiante, el estudiante lo que va a tener es este mismo editor de texto para responderme. Entonces, él puede escribir todo lo que necesite, puede utilizar todas estas funciones, negritas, cursivas, cambiar el color, ¿no? Hay algunas funciones matemáticas, no mucho, ¿no? Y puede también arrastrar imágenes para responder, ¿no? O puede grabar un audio también para responder, si ustedes quisieran hacerlo un poquito más amplio. Entonces, lo vamos a dejar el formato de respuesta en editor HTML, ¿no? Requerir al estudiante que introduzca texto. Esto quiere decir que sí o sí el estudiante tiene que agregar texto. Y nosotros podemos también cambiar el tamaño de la caja de entrada. ¿Qué tantas líneas lo vamos a dejar escribir? ¿No? 5, 10, 15. Por si acaso, una imagen cuenta como una línea, ¿no? De acuerdo a la cantidad que nosotros querramos. Y también podemos permitirle al estudiante que nos adjunte un archivo. Si quisiéramos que nos adjunte un archivo de Word, un archivo de Excel, también podemos solicitarle esto. Normalmente cuando le vamos a pedir archivos a los estudiantes, utilizamos el recurso tarea, que es el que vamos a ver mañana. ¿Ya? De todos modos, aquí se puede adjuntar archivos, pero se nos complica un poco al momento de revisar porque nos pueden adjuntar varios. ¿Ya? Mejor es utilizarlo en el otro recurso. Como les digo, los vamos a aprender mañana bien y ya ustedes verán la diferencia. Listo. Entonces, nada más de que esto tengo que configurar y le doy guardar cambio. Entonces, si le damos vista previa, nuevamente, entonces, esto es lo que ve el estudiante, ¿no? Resuelva el siguiente ejercicio, envía una fotografía de su procedimiento y aquí tiene lo que puede hacer y además puede también adjuntarme imágenes, ¿no? Si quiere adjuntar una imagen, perdón, no la arrastré bien.
si quisiera adjuntar una imagen, puede hacer, porque está muy grande mi imagen, sí. Voy a adjuntar desde aquí. Entonces, si el estudiante quisiera adjuntar una imagen, también puede. En este momento no estoy pudiendo adjuntar. Ahora, en el protocolo de examen que les pasé el día de ayer, que les compartí el día de ayer, y que también lo vamos a analizar bien mañana, siempre recomendamos nosotros, y en las carreras de modalidad virtual, por ejemplo, en contaduría se está dando este fin de semana, exámenes simulacro. ¿Ya? Este tipo de preguntas se les complica a veces un poquito a los estudiantes. Como los cuestionarios tienen un límite de tiempo, a veces tienen 10, 20 minutos que le da el profesor, ¿no?, para resolver. Cuando llegan a esto y quieren subir una imagen, no saben cómo subir, que no me funciona, que el administrador de archivos de aquí, etcétera. Siempre tienen algunos problemitas. Entonces, cuando vamos a utilizar este tipo de preguntas, recomendamos siempre que le deje un examen prueba a sus estudiantes. No necesariamente tiene que ser con mis preguntas, no necesariamente tiene que ser de mi asignatura siquiera, ¿no? Si quiero puedo ponerle, aquí tiene que adjuntar una fotografía directamente, aquí tiene que adjuntar un texto, para que el estudiante simplemente se familiarice con el tipo de preguntas que yo le voy a hacer, ¿ya? Como vemos aquí, en algunos teléfonos tienen algún problemita, ¿no? Y para que ellos aprendan bien cómo es que van a subir sus imágenes, cómo es que suben, ¿no?, todas sus actividades, para que en el momento del examen ya no tengan problema y no estemos después que el profesor tuvo que extenderle un poquito el tiempo porque tenían problemas técnicos. Entonces, este tipo de imagen, de preguntas, siempre es recomendable tener un examen de práctica, un simulacro. En las carreras de modalidad virtual, como le digo, por ejemplo, contaduría lo está haciendo este sábado, pero lo hace el coordinador de la carrera y los hace con todos los estudiantes, ¿no? Cosa que no tiene el profesor que estar haciéndolo. No sé si ya en la facultad les han asignado un responsable de aulas virtuales, que muchas facultades lo están haciendo, pero sería bueno que ya se vaya trabajando esto de los simulacros y los van a utilizar de este tipo de examen. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a crear otra pregunta, por ejemplo, de tipo ensayo también. Ensayo, permite una respuesta, agregar, ¿no? Unidad 1, pregunta práctica número 2. Y, por ejemplo, comente su opinión sobre el uso del dióxido de cloro. Le doy al estudiante un enunciado y le doy guardar cambio, ¿no? Entonces ya tengo otra pregunta de tipo ensayo, otra pregunta práctica. Y listo. Y así podemos agregar las preguntas prácticas para que nuestros estudiantes las respondan, nos den respuestas más complejas y que yo tenga que calificar, que no califique el sistema. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Profe Maeli, una consultita. Como ya hemos creado las preguntas, el estudiante las puede ver, inmediatamente nosotros las creamos, o es cuando ya recién hacemos el envío del examen, por decir, o a él le aparece un banco de preguntas de la materia igual que nosotros. ¿Lo creamos o no? No, el banco de preguntas solo lo puede ver el profesor. Ya los estudiantes no tienen acceso al banco de preguntas. Ni los auxiliares, si tuvieran auxiliares matriculados, tampoco los auxiliares tienen acceso al banco de preguntas. Una vez creamos el cuestionario y el cuestionario se le
abre al estudiante, recién ellos tienen acceso a las preguntas que les aparezcan, ¿no? No a todo el banco, ¿no? Y justamente el cuestionario vamos a crear ahora. Ya, gracias. Lice Maeli, disculpe, ya encontré mi falla, ya lo arreglé. Qué bien, doctora. Bien. Buenas, muy bien. Entonces, buenas tardes, una preguntita. Y para el puntaje de este tipo de preguntas, ¿cuál es el cuestionario? ¿No? Cuando configuramos el cuestionario, ahí también colocamos los puntajes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Hemos visto las preguntas, ya están creadas nuestras preguntas. Estos son todos los tipos de preguntas. Bueno, no todos, no hay algunos ahí que hay de más que les voy a pasar luego los tutoriales, pero los que hemos visto son los usuales, los más usuales. ¿Ya? Y si ya tengo creadas, ustedes pueden ir agregando su banco y hacerlo súper amplio si quieren para que a sus estudiantes no se les repitan las preguntas. Entonces, una vez tengo ya mi banco, voy a crear mi cuestionario. Y vamos a crear ahora nuestro cuestionario. Para crear el cuestionario tengo que volverme a mi asignatura y buscar dónde lo quiero agregar. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, como les dije ayer, por ejemplo, estos son archivos y enlaces que yo he agregado a esta aula virtual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la sección donde ustedes tengan, si tienen actividades les van a aparecer o de repente no tienen actividades y solamente lo van a utilizar para los exámenes, también. ¿Ya? Entonces, vamos a crear el cuestionario. Primero vamos a activar edición. ¿Ya? Vamos a venir a nuestro menú de acciones y la segunda opción es activar edición. Bien. Entonces, una vez con edición activa, ya nos aparecen más opciones, ¿no? Ya podemos editar o podemos agregar actividades o recursos. Elegimos la sección donde queremos añadir nuestro cuestionario. En mi caso, yo lo voy a añadir aquí abajo, en la unidad 1, y busco la opción aquí que dice añade una actividad o un recurso. Entonces, en la sección que quieran agregar, añade una actividad o un recurso. Y le damos clic. Y buscamos la actividad cuestionario. Aquí tenemos una actividad cuestionario. Diseñar y plantear cuestionarios con preguntas, opción múltiple, falso verdadero, etc. ¿no? Y le damos al botón que dice agregar. Listo, entonces estamos agregando un nuevo cuestionario a la sección que seleccioné, que en mi caso fue la unidad 1, función. Nombre del cuestionario, aquí vamos a poner, ¿no? ¿Qué nombre le vamos a dar? Primer parcial, segundo parcial, examen de práctica, ¿no? Examen de la unidad 1, por ejemplo, ¿no? Repaso, etc. El nombre que nosotros queramos colocar. Y luego tenemos una descripción. ¿Cómo hacemos para qué le tengo que colocar de descripción? En la descripción normalmente colocamos las instrucciones que le vamos a dar a nuestros estudiantes, ¿no? Si queremos, por ejemplo, ¿no? En este cuestionario se evaluará contenido de la primera unidad, etcétera. Todas las instrucciones que queramos darle a nuestros estudiantes antes de que ellos empiecen a responder las preguntas. Esto les va a salir antes de que empiece a responder las preguntas.
Entonces, simplemente un nombre y una descripción para darle instrucción. Y ahora sí tengo que empezar la configuración. Vamos a ver todas estas opciones para configurar nuestro cuestionario. Primero tenemos la temporalización. Esto marca el inicio y el fin del examen. Cuándo el estudiante puede dar el examen y cuánto tiempo tiene para dar. Entonces, voy a habilitar las dos fechas y voy a habilitar también los minutos. Ya lo voy a habilitar todo. Abrir cuestionario. ¿Desde cuándo el estudiante puede ver este cuestionario? ¿Ya? ¿Desde cuándo? Por ejemplo, desde hoy, 21 de julio, a las 14:00. Desde esa hora puede iniciar. ¿Y hasta cuándo cerrar cuestionario? También el 21 de julio, pero a las 15:00. ¿Ya? Eso quiere decir que el estudiante puede entrar al cuestionario desde las 2 hasta las 3 de la tarde, ¿no? Y nada más. Llegan las 3 de la tarde y si el estudiante está resolviendo, se le va a cerrar y se le va a enviar. ¿Ya? Se van a enviar sus respuestas. Y además tenemos un límite de tiempo. Ya esto es importante no confundirnos. ¿Desde qué hora el estudiante puede empezar a darlo y hasta qué hora lo puede dar? Pero tiene un límite de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo le pongo 20 minutos de límite. Entonces, el estudiante que entró a las 2 en punto, solo tiene hasta las 2:20 y se le cerrará. Pero como les tengo consideración, puede ser que uno entre a las 2:30, ¿no? Y hasta las 2:40 se le va a cerrar. Entonces, pero solo va a tener este tiempo que yo le coloco en límite. ¿Ya? Si entra ya a las 2:45, también a las 3 sí se le va a cerrar, ahí ya solo le quedarían 15 minutos, ¿no? Porque a las 3 en punto se cierra. Y la última opción dice cuando el tiempo ha terminado. Esa siempre les recomiendo yo dejarlas en el envío, se realiza automáticamente. ¿Ya? Hay otras dos opciones que dice el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, ¿no? O no se contabilizará. Quiere decir que si el estudiante está respondiendo y si no le da finalizar, es como que no le haya entregado su hoja. ¿Ya? Es como que no, y usted no le puede calificar, el sistema no le va a calificar ni nada. Y entonces a veces los chicos se pierden del temporizador, ¿no? Y no lo están viendo y si se le acabó el tiempo y no lo envió, se queda con 0. Entonces es mejor dejarlo siempre en el envío, se realiza automáticamente para que una vez se cierre, se acabe el tiempo, le lleguen las respuestas al profesor. Ya también hay una opción que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, donde, por ejemplo, le doy 5 minutos. Entonces tiene 5 minutos para revisar, él está ahí revisando sus respuestas y darle enviar. Lo mismo, si no envía dentro de estos 5 minutos, es como que no haya entregado su hoja. ¿Ya? Nos ha pasado bastante con profesores que utilizan estas opciones y que los chicos se quedan sin calificación y después hay reclamos de ambos lados, ¿no? El profesor de repente no era eso lo que pretendía, pero no se puede hacer nada porque ya la configuró y ya el estudiante lo dio el examen. ¿Ya? Entonces es recomendable dejarlo en el envío, se realiza automáticamente. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte? Muy bien. Calificación. En calificación tenemos la categoría de la calificación,
Si ya realizaron su configuración de calificaciones, lo pueden categorizar, ¿no? ¿Dónde va a entrar esta nota? Si no realizaron su configuración de calificaciones, en el chat le vamos a dejar el videito sobre cómo realizar la configuración de calificaciones para que vea cómo puede hacer usted para que el sistema directamente le lance la nota ponderada, ¿ya? Y que usted no tenga que estar haciendo cuentas o fórmulas en Excel para que le dé la nota del estudiante. Ya va a estar en el chat en un momentito. Ahora, intentos permitidos. Como decíamos ayer, yo puedo configurar si quiero que mi estudiante solo dé el examen una vez o si quiero que lo dé N veces hasta que se saque 100, digamos, ¿no? O si quiero que lo dé varias veces para practicar porque es una práctica, etc. Entonces, aquí yo configuro cuántos intentos tiene mi estudiante. Si es un parcial, lógicamente lo colocaremos en 1, solo lo va a dar una vez y listo, ¿no? Si quiero, bueno, le voy a dar 3 intentos, ¿no? O lo puede dar las veces que necesite sin límite. Y luego está el método de calificación. Si yo pongo más de un intento, ¿qué calificación le voy a dar a mi estudiante? La más alta, ¿no? El promedio de calificaciones, de acuerdo a lo que vaya sacando, le voy promediando, la primera que sacó o la última que sacó, ¿no? Ya eso depende del criterio de cada uno, cuál es lo que quiere colocarle, ¿no? Cómo quiere calificarles a sus estudiantes. Eso si le diera intentos más de uno, si le diera más de un intento. Ok, entonces, esa sería la calificación. Esquema. El esquema también es bastante importante y es bueno siempre también recalcárselos a los estudiantes. Ya le vamos a mostrar más para ver qué más tenemos en esquema. Tenemos también la página nueva y el método de navegación. Página nueva quiere decir cuántas preguntas le van a aparecer al estudiante por página. Entonces, por ejemplo, cada pregunta. Entonces, va a haber una pregunta y un botoncito de siguiente. Pregunta 2 y un botoncito de siguiente. O cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, ¿no? Como yo quiera que le aparezcan. Le pueden aparecer 2 y el botón de siguiente para las otras 2. O si coloco nunca todas las preguntas en una página, le van a aparecer todas las preguntas en la misma página. Si yo le coloco 20 preguntas, las 20 preguntas en la misma página. Ahora, el método de navegación este es el dato importante y que si lo vamos a utilizar tenemos que dárselo a los estudiantes. Si yo coloco cada pregunta, por ejemplo, le va a aparecer una pregunta al estudiante y su botoncito. Siguiente. Pasa a la pregunta 2 y le va a aparecer el botoncito siguiente y el botoncito que dice anterior para volver a la pregunta 1. Siempre que esté... Por favor, está acoplado su micrófono. Perdón, doctora Sandra, ¿se puede apagar el micrófono, por favor? Que está complicando. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Sí, gracias. Ok. Entonces, les decía, ¿no? Si yo pongo cada pregunta y pongo método de navegación libre, en la pregunta 1 al estudiante le saldrá el botón siguiente. En la pregunta 2 al estudiante le saldrá el botón siguiente y anterior para volver a la pregunta 1.
En cambio, si lo pongo secuencial, el estudiante una vez pasa la pregunta 1, le da siguiente, responde la pregunta 2, ¿no? Siguiente y tiene que responder la pregunta 3 y ya no puede volver hacia atrás, ya no puede volver a la 2, no puede volver a la 1, ¿no? Tiene que avanzar secuencialmente. Entonces, como les digo, eso es importante recalcárselos a los estudiantes. Lo podemos poner aquí en las instrucciones si lo vamos a utilizar. Se utilizará el método de navegación secuencial porque pasa mucho que los estudiantes no las revisan. Son 10 preguntas, revisamos las 10 y luego voy a ir a la más fácil, ¿no? Y ya si estaba con método secuencial se quedó en la 10 y es la única que puede responder. ¿Ok? No sé si quedó claro esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el esquema? Bien, lo voy a colocar en nunca, por ejemplo. Yo todas las preguntas en una página y que me aparezcan todas en una. Y lo voy a dejar también libre, que el estudiante responda en el orden que él necesite. ¿Ya? Como el estudiante puede ver cuánto vale cada pregunta, siempre van a ir por las preguntas que valen más, ¿no? Entonces, entonces que él las responda en el orden que él quiera. Eso quiere decir el método de navegación libre. ¿Qué más? Comportamiento de las preguntas. Ordenar al azar las respuestas. Entonces, quiero que se barajen las respuestas, que a mí me parezca la A y al otro estudiante le aparezca la respuesta correcta en la B y a otro estudiante le aparezca en la C. ¿No? Eso también les recomendamos siempre dejarlo en sí y con retroalimentación diferida. Entonces, si usted le puso algún comentario, que le aparezca luego de que acabe el examen. ¿Ya? Opciones de revisión. Las opciones de revisión lo que hacen es que nosotros le digamos al estudiante qué tanto va a saber el estudiante de las respuestas. Y entonces, por ejemplo, yo quiero que el estudiante vea el examen, ¿no? Si su respuesta fue correcta o no fue correcta, cuántos puntos obtuvo por esa respuesta, la retroalimentación de la pregunta, la retroalimentación general de la pregunta, le quiero decir cuál era la respuesta correcta o no, ¿no? Y la retroalimentación global. Ya, eso tenemos. Durante el intento está todo bloqueado. Durante el intento el estudiante no puede ver nada. Cuando acaba el intento, usted decide aquí. Más tarde, mientras el cuestionario estaba aún abierto, también usted decide. Entonces, si yo di mi examen a las 2 y se me cerró a las 2:20, tengo hasta las 3 para ver lo que yo decida aquí. Y después de cerrar el cuestionario, también. Lo recomendado en el departamento es destiquear todas las que dicen el intento y que el estudiante solo vea cuánto se sacó y el comentario que usted le deje, ¿no? De todo el examen. ¿Ya? Eso es lo que nosotros recomendamos. Normalmente hay profesores sí que quieren decirles, ¿no?, cuál era la respuesta correcta, ¿no?, si se sacó bien, se sacó mal y por qué. Sin embargo, hemos visto en modalidad virtual, tenemos la experiencia de que ya los estudiantes se arman sus bancos de preguntas, ¿no?, y pasan las fotocopias como en presencial, ¿no?, que las podemos encontrar las fotocopias en las fotocopiadoras de los bancos de preguntas de los profesores, etc. Entonces, por eso normalmente no marcamos que el estudiante vea la respuesta correcta, pero como les digo, depende siempre del profesor. Depende del objetivo de su cuestionario. Lo recomendado es eso, quitar las 3 opciones del intento y dejar solamente los puntos y la retroalimentación global, para que el estudiante vea cuánto se sacó hasta el final del semestre. Siguiente opción, apariencia. Durante el examen,
¿qué es lo que el estudiante puede ver durante el examen? ¿Ya? Mostrar la imagen del usuario. Esto normalmente nosotros utilizamos imagen grande cuando estamos en laboratorio, ¿no? Y estamos viéndolos ahí a los estudiantes y aparece su foto a un ladito del examen. Si usted lo va a tomar totalmente virtual, no hace falta, lo podemos poner sin imagen porque para qué el estudiante se va a ver a él mismo, ¿no? Decimales en las calificaciones, si usted quiere colocar con decimales o quiere que aparezca directamente, ¿no? Decimales en las preguntas y si quiere mostrar los bloques durante los intentos, que nosotros recomendamos que lo deje en no. Restricciones extras. ¿Ya? Aquí podemos colocarle una contraseña a nuestro cuestionario. Entonces, específicamente a este cuestionario, el estudiante van a ser las 2 de la tarde, ¿no? Como dice aquí, le va a dar clic al cuestionario y le va a preguntar cuál es la contraseña del cuestionario. Lo mismo, también la utilizamos cuando estamos en laboratorio porque los estamos viendo ahí a los estudiantes que están todos, que todos ingresaron y le colocamos una contraseña. ¿Bien? Si lo va a tomar totalmente virtual, también no es recomendable, a menos que usted tenga un medio para compartir la contraseña, si tiene el grupo de WhatsApp, si tiene, ¿no? De repente, si lo toma por el servidor de videoconferencias, lo puede utilizar, ¿no? Pero, obviamente, enviarlo por WhatsApp da lo mismo que no tener contraseña, porque también la pueden compartir, ¿no? Entonces, si lo voy a tomar totalmente virtual y no tengo un medio, no es recomendable. De todos modos, puedo colocarla así, ¿no? Le doy a hacer clic para insertar una contraseña y coloco la contraseña que yo le quiero dar, ¿no? También puedo colocar números, letras, caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, y el estudiante tiene que colocarlo tal cual está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, virtual. Yo le voy a colocar a mi examen. Virtual. Y el estudiante tiene que colocar esta misma contraseña. La utilizamos mucho, por ejemplo, esto de la contraseña. Cuando nosotros damos en laboratorio, les dictamos la contraseña a los estudiantes, vemos que todos han ingresado y en ese momento entramos y la cambiamos. Entonces, si hay alguien que quiere ingresar luego desde otro lugar, ya nosotros estamos viendo que no va a poder acceder porque ya cambié la contraseña, va a querer ingresar la contraseña anterior y le va a salir error, ¿no? Entonces, también para eso nos puede servir. Muy bien. Antes que continúe, ¿alguna pregunta? Ok. Retroalimentación global. Esta retroalimentación es que yo le puedo dar a mi estudiante una retroalimentación, un mensaje de acuerdo a la calificación que obtiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tengo de 0 a 100. ¿No? Entonces, si está entre 0 y 100, yo le voy a decir excelente, por ejemplo, ¿no? Pero aquí también puedo limitar 80. ¿No? Entonces, tengo entre 0 y 80, esta. Entre 80 y 100, de otro mensaje. Y puedo agregar todos los campos que yo necesito. Entonces, si se saca entre 0 y 20, le puedo decir pésimo. Si se saca entre 20 y 40, bueno, por favor, siga estudiando, ¿no? Y así puedo colocar las retroalimentaciones que yo necesite, pero globales, ¿no? De acuerdo a la nota que obtuvo en todo el cuestionario. Venía a ver. Cris. Los ajustes comunes del módulo lo dejamos así. Vení. Las restricciones de acceso
Normalmente son una clase entera las restricciones de acceso, ¿ya? Y también les voy a dejar un videito sobre cómo configurarlas, por favor, en el chat, cómo configurar las restricciones de acceso. Pero los exámenes se pueden configurar también por fecha, ¿no? Para que el estudiante no acceda antes de cierta fecha. Como ya lo configuramos en retroalimentación, en temporalización, perdón, no hace falta configurarlo aquí, ¿ya? Pero es para ese tipo de situación. Y la finalización de actividad. La finalización de actividad, normalmente yo recomiendo colocarla en mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Ya? Si no tiene la opción de finalización de actividad, esta opción se habilita, habilitando el seguimiento a los estudiantes, es para hacer un seguimiento al grado de finalización de las actividades. Si solo la va a utilizar la plataforma para tomar exámenes, no hace falta que la tenga activa, porque lo que le va mostrando es que estudiantes van completando qué actividad. Y entonces la podemos dejar como está. Y listo. Guardar cambios y mostrar. Perdón, aquí le puse. No le puse porcentaje. Ya tiene que tener porcentaje y un comentario. Bueno. Guardar cambios y mostrar. Listo. Hemos hecho las configuraciones de nuestro examen. Ya tenemos en nuestro examen cuándo, cuánto tiempo, cómo lo va a dar el estudiante, ¿no? Pero aún no le he agregado las preguntas, ¿no? Las preguntas que ya creé en mi banco de preguntas, aún no las agrego a mi cuestionario. Entonces, como pueden ver aquí, aparecen las instrucciones que yo le dé al estudiante y además las instrucciones que yo marque en la plataforma. Al estudiante siempre le van a salir estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cerró el 21 de julio a las 3 porque ya pasó el tiempo, ¿no? Pero si no ha pasado el tiempo, abrirá el 21 de julio a las 2 de la tarde, ¿no? Para contestar este cuestionario necesita conocer la contraseña y cuánto tiempo tiene una vez inicia. Y cómo le estoy calificando, con calificación más alta o con calificación promedio. Aquí también dirá al estudiante para que él sepa cómo le estoy calificando. Ahora, nos vamos a ir más abajito donde dice editar cuestionario. Y ahora sí voy a agregar las preguntas a mi cuestionario. ¿Ya? Si ya realicé las configuraciones, ahora me toca agregar preguntas. Entonces, por ejemplo, ahora tengo 0 preguntas, no he agregado nada todavía. El cuestionario está cerrado, me dice aquí, también aquí el cuestionario está abierto para que usted vea que si está agregando preguntas, ya los estudiantes las van a poder ver, ¿no? Entonces, si lo tenemos abierto, el estudiante va a poder acceder al examen. ¿Ya? ¿Y sobre cuánto? Primero voy a configurar sobre cuánto voy a calificar este examen. ¿Cuánto va a valer la calificación máxima? ¿Ya? Nosotros siempre recomendamos trabajar con 100 puntos y luego que el sistema pondere, ¿no? Entonces, le voy a dar calificación máxima 100 y lo voy a guardar. ¿Ya? Entonces, voy a calificar sobre 100. Todas las preguntas que le ponga, pero al final que me dé una nota sobre 100 puntos. Y voy a empezar a agregar preguntas. Para agregar las preguntas tengo aquí abajito a la derecha esta opción que dice agregar. Y tengo 3 opciones. Si yo le doy una nueva pregunta, me va a pedir que la cree aquí mismo. Ya puedo crearla desde aquí, como decíamos ayer, ¿no? Un profesor puede crearlas aquí mismo. Puede. Entonces aquí yo
a hacer para falso y verdadero y darle la pregunta. Ya como les decía, no recomendamos crear las preguntas aquí porque cuando usted traslada a otra aula su banco de preguntas, no van a estar estas preguntas, ¿no? No va a poder acceder desde otros lugares a estas preguntas. De repente quiere hacer en su primer parcial las preguntas de la unidad 1, va a tener que volverlas a crear. Entonces, por eso no recomendamos crear las preguntas aquí mismo. ¿Ya? Siguiente opción. Podemos agregar una pregunta del banco de preguntas. Entonces, esto quiere decir que yo voy a seleccionar una pregunta de las que ya agregué, ¿no? Pero que yo quiero que a todos mis estudiantes les salga esa pregunta. Entonces, por ejemplo, voy a buscar en preguntas teóricas de la unidad 1 y esta pregunta de emparejamiento quiero que le salga a todos mis estudiantes. Esta la voy a seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar varias si yo quiero y añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Entonces, eso quiere decir que esta pregunta de emparejamiento les va a salir como pregunta 1 a todos mis estudiantes. Esa era la segunda opción, escoger una pregunta específica del banco de preguntas. Y la tercera opción es una pregunta aleatoria. ¿Ya? Esta es la que normalmente utilizamos. ¿Qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, yo voy a seleccionar, primero tengo que seleccionar la categoría. ¿De qué categoría? De la categoría preguntas teóricas. Esta categoría quiero que le aparezcan tantas preguntas a mis estudiantes. 2 preguntas, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí me está mostrando las preguntas que hay en esta categoría. Entonces, 2 preguntas y le doy a agregar pregunta aleatoria y me van a aparecer, ¿no? Aleatoria de la categoría preguntas teóricas de la unidad 1. Y otra pregunta aleatoria de la categoría preguntas teóricas de la unidad 1. Entonces, el sistema de las 6 preguntas que tiene esa categoría va a elegir 2 para este estudiante, ¿no? Para el siguiente estudiante va a elegir otras 2. Para el siguiente estudiante va a elegir otras 2, ¿no? Y así las preguntas no se van a repetir entre estudiantes, ¿no? No mucho. Obviamente, mientras más amplio mi banco, menos se van a repetir las preguntas. Entonces, de esta manera, yo puedo hacer que el sistema le dé preguntas aleatorias. Y puedo agregar de las categorías que yo quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar esta pregunta sí o sí. Luego, 2 aleatorias y luego una práctica, ¿no? Entonces, me voy a preguntas prácticas de la unidad 1 y ¿cuántas preguntas? Una pregunta. Agregar pregunta aleatoria. Yo sé sí o sí a mi estudiante le va a salir esta pregunta, luego le van a salir 2 preguntas teóricas y luego le va a salir una práctica. Sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Ahora, tengo aquí arribita que dice reordenar las preguntas al azar. Entonces, esto lo selecciono. A los estudiantes les van a salir mezcladas, de repente la práctica primero y después las otras, ¿no? De teóricas, de repente la práctica en medio, luego esta de aquí, luego las aleatorias, así, ¿no? Puedo también mover las preguntas como yo necesito, ya que aparezcan totalmente todo saltado para que los estudiantes, por último, si les salieron las mismas preguntas, les salieron en diferente orden. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna consulta?
Muy bien. Una pregunta. Entonces, ¿sí? ¿El alumno lo va a ver el examen así, con el cuestionario todo? ¿Todas las preguntas lo va a ver? No. O sea, una vez ingrese el estudiante a resolver su cuestionario, empieza a coger y las va a ver las preguntas, ¿no? Y él tiene que responder. Cuando empieza a correr su tiempo. Antes de eso, si usted lo tiene cerrado, el cuestionario, el estudiante no puede ingresar, no puede ver nada. Solo con la clave. Correcto, con la clave también, ¿no? Si lo cierra con la contraseña, el que no tenga contraseña también no puede acceder, ¿no? Por más que el cuestionario esté abierto. Licenciada Maeli, una preguntita. ¿Qué posibilidad tiene de la plataforma virtual de que todos los alumnos entren en el mismo horario y den todos juntos? Porque si le damos un espacio de 1 hora, así tengan 20 minutos para realizar, se pueden enviar las preguntas. Si en las presenciales lo hacen y cuando entran 10 minutos atrasados, ya entran a veces con las preguntas resueltas. Y mi otra pregunta, ¿qué tan segura es la plataforma de que otro estudiante dé examen por otro alumno, que también a veces lo hacen en las presenciales? ¿Existe alguna manera de control? Respecto a la primera pregunta, usted puede decirles a los estudiantes, ¿no?, que ellos tienen que entrar a las 3 porque a las 3:20 se les va a cerrar y lo pone cerrado sin problema. No, los servidores de la DETIC aguantan bastante, entonces no porque estén los 100 dando se va a lentear ni nada, ¿no? Pueden dar los 100. Normalmente les recomendamos 1 o 2 minutos de margen, no más, digamos, ¿no? Ya, entonces lo que usted nos explicaba es para marcar la hora de ingreso y la hora de terminación, podemos darle 5 minutos o 3 minutos de margen y poner exactamente el tiempo que va a durar el examen. Eso permite que todos los estudiantes estén dando el examen en el mismo horario. Correcto, el mismo horario, ¿no? Sí, y que a todos se les vaya a cerrar a los 20 minutos clavados, ¿no? Y no puedan dar después. Licenciada, si me permite, por favor. Sí, doctora Morón, ¿se acuerda que hace unos minutos la licenciada nos decía de que si se puede mostrar o no la respuesta a los estudiantes una vez que ya hayan finalizado? Si colocamos, creo yo, espero haber entendido bien, que si se coloca esa opción de que no haya retroalimentación, entonces habrá menos posibilidades de que el estudiante que haya entrado antes ya sepa las respuestas y de esta manera pueda mandar por WhatsApp a su compañero. Creo que podría por ahí ser una gran posibilidad de que no haya este tipo de sesgos o de engaños de parte del estudiante, creo yo. Sí, le entendí, Lice, pero ¿sabe qué, doctorita? Por ejemplo, le explico lo que me ha pasado a mí en una universidad privada. Por error, me mandaron la foto de una pregunta para que les mande el resultado. O sea que le sacan, si nosotros ponemos todas las preguntas en el banco, ellos le sacan la foto y le envían. Ya después le mandan la respuesta. O sea, es difícil. Si hasta en las presenciales no los hacen, entonces yo lo que quería ver era la posibilidad de que todos los estudiantes puedan entrar en el mismo horario a dar el examen. Quizás combinar también el Zoom con el examen que tengan. También he visto que algunos colegas lo hacen en las privadas, pero evidentemente con el número de estudiantes que tenemos en cada grupo, para nosotros de la Gabriel, yo creo que eso es un tanto más complicado. Sí, es un poquito complicado el tema del control, pero justamente el día de mañana les voy a mostrar todos los reportes que le va sacando la plataforma y que pueden ir revisando durante el examen y luego del examen, ¿no? Entonces podemos revisar también, utilizamos el Zoom como protocolo, ¿no?, para estarlos viendo. De todos modos, si no podemos verlos a los 100 tiempos, igual no saben a quién estamos viendo y a quién no. Entonces, por lo menos ahí se portan un poquito mejor, ¿no? Y además la plataforma nos va mostrando el estudiante que está dando el cuestionario
Si de repente se quiere entrar a una lección, si de repente quiere entrar a otro contenido, también nos muestra el reporte y nos muestra su dirección IP, que es lo que utilizamos y como hemos encontrado bastante matones, dices, en los exámenes virtuales, que está el estudiante dando, yo lo estoy viendo que está, hay una persona afuera que también lo está, que está dando examen y no es el que está adentro. La plataforma también nos muestra esos reportes. ¿Ya? Y yo se los voy a mostrar el día de mañana, todos los reportes que ustedes pueden ir revisando cuando los estudiantes están dando examen y luego de que den el examen también. ¿Ya? Esos son nuestros métodos de control que utilizamos, pero sin embargo, nuevamente no hay método infalible. La verdad es que hasta en presencial, como ustedes dicen, se da un modo, ¿no? No, pero tratamos de trabajar con eso. Y al principio, al menos, todos los semestres encontramos a uno así en modalidad virtual. Como ellos no saben qué tanto es lo que nosotros podemos revisar en plataforma, qué tanta información recibimos de ellos, ¿no? Meten la pata bastante. Entonces, estas cositas nos pueden ayudar bastante a controlar a los estudiantes, a estar seguros de que el que lo está dando es el que está ahí sentado, ¿no? Al que estoy viendo. Ajá, perfecto. Una pregunta, ingeniera. Sí, doctor. Si yo tengo un banco de 50 preguntas y pongo solamente, yo necesito que de esas 50 preguntas solamente poner 15 para el examen, ¿se hace automáticamente? No entiendo esa parte. Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse las 50 preguntas. O sea, pero usted dice, ¿no es cierto? El banco. En el banco de preguntas, como hemos anterior, ¿no es? Ahí sí, tengo las 50 o 60 preguntas, pero en mi examen, que lo voy a dar a los estudiantes, voy a poner solamente 15. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, tienes que darle... O voy a poner las 60 preguntas acá. ¿No? Ajá. 15 aleatorias. Sí. ¿Correcto? Sí. Nos vamos aquí a la opción agregar. Ya. Y le damos a agregar una pregunta aleatoria. ¿No? Y le va a mostrar sus categorías. Y usted selecciona la categoría donde creó esas preguntas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo tengo 6, pero usted debe tener las 50 preguntas que creó, ¿no? Y selecciona cuántas quiere que aparezcan. En este caso no hay 15, pero puedo agregar primero 10 y luego 5, ¿no? Entonces, le doy, por ejemplo, 10, ¿no? Y le doy agregar pregunta aleatoria. Y aquí ya me van a aparecer 10 preguntas aleatorias, ¿no? Y así puede agregar solamente 15 preguntas de las 60 que ya, o 50 que ya creó en su banco. Ya, pero si tengo, o sea, pero las mismas preguntas van a salir a todos los estudiantes. Nos deja colocar la cantidad de preguntas. No, lo que no entiendo es... No, aleatoriamente el sistema es ir 15 para uno. Ajá. No, y aleatoriamente 15 para... No, yo le decía lo siguiente. Si yo tengo 50 alumnos, póngale, tengo más, voy a tomar el primer parcial, ¿verdad? Y tengo 60 preguntas. Entonces, para que no sean las mismas, el sistema no mezcla las 60 preguntas directamente. Correcto. No, eso es lo que estamos haciendo. Aleatoriamente de las 60 va a elegir 15 para el estudiante 1. Para el estudiante 2 elegirá otras 15. ¿No? Para el estudiante 3 otras 15. Ah, ya. O sea, cuando entre el estudiante le va a salir diferentes preguntas. Diferentes preguntas. Licenciada Maeli. Licenciada Maeli, complementando a lo que le decía mi colega, o sea, aleatoriamente puedo subir las 60 preguntas, puedo colocar aleatoriamente 60.
Claro, usted puede colocar todas las preguntas de su banco de repente aquí aleatorias y les van a salir todas las preguntas a los estudiantes, las mismas obviamente, pero en diferente orden también, ¿no? Entonces, si yo creé 6, puedo poner que le aparezcan las 6 a mis estudiantes. Entonces, obviamente, como no tengo más que 6, a todos le van a salir las mismas, pero en diferentes orden, así le va a salir todo de aleatorio. Entonces, si a mí me aparece la pregunta 1 en la 5, al otro en la 3, ¿no? Ya, licenciada, muchas gracias. Entonces, lo que sí hay que cuidar mucho, como les decía, aquí el sistema nos deja colocar la cantidad que nosotros necesitemos, la cantidad que queramos, ya, porque entiende más o menos que yo estoy haciendo el cuestionario y luego puedo seguir añadiendo a mi banco, ¿no? Pero si yo aquí más preguntas que tengo en mi categoría, como en este caso yo tengo 6 preguntas en mi categoría de preguntas teóricas y aquí he agregado 2, ¿no? Entonces me va a salir, cuando el estudiante quiera entrar, le va a salir un error porque no hay pregunta, ¿ya? Entonces tengo que fijarme eso, ¿no? Aquí estoy poniendo preguntas de más. ¿Ya? Que no tengo que pasarme de las preguntas que tengo realmente en mi banco. ¿Ya? Si quiero eliminar algo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que eliminar preguntas para que no me dé error, aquí tengo el basurerito, ¿no? Aquí tengo el basurerito que me permite eliminarla. Borrar, me va a preguntar si es verdad, sí, ¿no? Y tengo aquí también la opción de seleccionar varios elementos, si lo que quiero es seleccionar más de uno, ¿no? Borrar más de uno. Entonces puedo seleccionar todos los que agregué y luego le doy a eliminar seleccionar, sí. Y me quedo con preguntas, solamente con las primeras que agregué, ¿no? Elimino todas las que necesito. Así también puedo ir realizando todas las configuraciones. Se ha puesto un poquito lento mi internet, ahora sí. Otra configuración que nos importa mucho es que tenemos aquí a la derecha, si pueden ver, el valor de cada pregunta. Entonces, yo puedo darle valores diferentes a las preguntas que tengo aquí. Por ejemplo, yo quiero que estas 3 preguntas que sean teóricas valgan 20 puntos, ¿no? Entonces le doy clic a mi lapicito, 20. Otra vez, 20, 20. Y la pregunta práctica, porque yo sé que es más difícil, que valga 40. Así también podemos configurar nosotros el valor de las preguntas para que los estudiantes también, ¿no? Esto lo pueden ver los estudiantes cuando ingresan al cuestionario, cuánto vale su pregunta y que sepa que una pregunta, la pregunta práctica vale más que las preguntas teóricas, etc. Mari. Muy bien, entonces si ya lo tenemos, le podemos dar a guardar y voy a volver yo a mi examen de la unidad 1, ¿no? Y aquí puedo probar mi cuestionario. Ya para que el profesor lo pruebe, también tiene que estar abierto. No puedo yo probar el cuestionario si el cuestionario ya se cerró, ¿no? O si no se ha abierto aún. Entonces lo voy a abrir. Ya le voy a dar editar ajustes y le voy a poner tiempo hasta las 16 para poder ver. Mira, así se dice. Entonces ya como profesor nos aparece previsualizar el cuestionario ahora. Entonces le voy a dar previsualizar el cuestionario, también me va a pedir la contraseña y esto es lo que le aparece al estudiante. Si necesita una contraseña, le aparece una contraseña.
El cuestionario tiene un tiempo límite de 20 minutos. También el estudiante que una vez inicie, corre su tiempo, ¿no? La contraseña era virtual. Y le doy comenzar intento. Y así es como lo ve el estudiante. ¿Ya? Lo vemos aquí, tenemos el cuestionario, tenemos, por ejemplo, me salieron preguntas aleatorias, ¿no? Totalmente aleatoria. Esta es la que tenían que salir a todos, pero me salió en el 4, puse que baraje las preguntas, ¿no? Que las cambie de lugar. Y aparece, por ejemplo, una teórica, entonces vale 20. Aquí tengo la práctica y vale 40 puntos, ¿no? El estudiante tiene esa información. Yo estoy como profesor, me aparece la opción de editar preguntas para que vea, ¿no? De repente hay algo en el rosito, le puede dar editar, ¿no? Y la estudiante siempre su temporada. A ponerlo en grabación aquí. Lo que me desconecté. Muy bien, entonces así aparece mi cuestionario. Siempre bueno dar una vista previa que no me haya confundido de repente de categoría, no me haya quedado otras preguntas, que no me esté dando error en la cantidad de preguntas ni nada de eso, ¿no? Y así yo puedo ver qué es lo que mis estudiantes tienen que muy bien. Recién cuando el estudiante se cumpla el horario del examen, él puede ingresar. Si se cumple el horario y se acabó, ingresó 5 minutos antes, tener esos 5 para resolver, ¿no? No le voy a minutos solo porque empezó tarde. Presencial, ¿no? Si el estudiante llegó tarde, igual yo a la misma le cojo las hojas a todas. Entonces, les voy a mostrar yo en un aula que tengo, donde ya tengo bastantes estudiantes, cómo se ve un cuestionario cuando ya los estudiantes lo resolvieron. Aquí, por ejemplo, yo tengo este cuestionario, autoevaluación de estructura del aula virtual, y 195 intentos, ¿no? 195 resoluciones del cuestionario, no específicamente 195 personas, porque este cuestionario varias veces, entonces de repente lo dieron 2 veces cada uno, y así. Cuando me aparecen aquí los intentos, le doy clic, luego me muestra el informe con todos los estudiantes y cuál fue su calificación, ¿no? La calificación total y la calificación que se sacó en cada pregunta, ¿no? Yo puedo saber cada pregunta del estudiante. Y además puedo saber qué fue lo que hizo. Por ejemplo, aquí le voy a dar revisión del intento. Este estudiante, miren, 4 veces el examen, ¿no? Este fue su primer intento. Y en su primer intento lo comenzó el 2 de junio a las 11:33 y lo terminó a las 11:34 y solo estuvo 31 segundos.
¿ya? Y a usted aparece de esta manera, ¿no? Esta fue su respuesta, ¿no? Estuvo correcta, porque esta es la respuesta correcta. Y podemos ver que, por ejemplo, a las 11:33 no, empezó el examen, inició. A las 11:34 guardó 80, ¿no? Escribió 80 y a las 11:34 finalizó, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, inició, a las 11:34 guardó esquema de contenidos, ¿no? Y finalizó. Y eso estuvo mal, ¿no? La respuesta correcta era mapa mental. Entonces, nosotros podemos ver qué es lo que están haciendo los estudiantes. Pasa mucho que nos dicen, yo marqué la A, la respuesta correcta era la A y yo marqué la A, y usted puede entrar y ver, ¿no? Que a las 11:03 marcó la A, pero a las 11:05 marcó la C, quedó con la C, ¿no? Entonces, toda esa información para respaldar la calificación que está dando el sistema. Bien, voy a volver aquí y aquí puedo seguir viendo y puedo ver a todos mis estudiantes. Esto cuando mi cuestionario es de preguntas cerradas, ¿no? De las preguntas que ya califica el sistema. Solo puedo ver las calificaciones, ¿ya? Si yo quiero cambiar una calificación, también puedo hacerlo. Entonces, por ejemplo, revisión del intento de antes. Y aquí podría yo escribir un comentario o corregirle la calificación. Ya si yo veo que, por ejemplo, aquí dice, no, guardo esto y guardo esto otro. Entonces, podría yo corregirle la calificación. Ahorita está con 1/1, pero yo le puedo poner 0,50. O puedo ponerle, si el sistema le puso mal y él me explicó que se había equivocado en la tilde, no sé, y le puedo corregir y colocarle la respuesta, la calificación completa. Ya también el sistema me permite corregir las calificaciones de mis estudiantes. Y de la misma manera puedo calificar las preguntas abiertas. Ya les voy a mostrar un cuestionario que tiene preguntas abiertas. Aquí tengo, por ejemplo, 84 intentos, ¿no? Y aquí puedo ver, ¿no?, que mis estudiantes han respondido a la pregunta 1. Este cuestionario solo tiene una pregunta y esa pregunta es abierta. Entonces, como la pregunta es abierta, yo tengo que entrar a calificarla y me aparece de esta manera, ¿no? Requiere calificación para todo. Entonces, si yo le doy a esta opción que requiere calificación, puedo revisar la respuesta de mi estudiante. Esto me respondió mi estudiante y yo puedo escribir un comentario o corregir su calificación. Entonces, sobre un punto que tiene esta pregunta, le voy a poner 1 y le doy guardar. Cambios actualizados. Entonces ya una vez actualice aquí, ya va a mostrar que a este estudiante ya le califiqué. Eso puedo hacer todos los cuestionarios y puedo ver calificaciones de mis estudiantes, corregirlas si necesito, ¿no? De repente me equivoqué en una respuesta, ¿no? Puse una pregunta y toditos mis estudiantes reclamaron porque estaba mal. Si la edito de mi banco de preguntas, ¿no?, si la edito y le cambio la respuesta y vengo aquí y le doy recalificar todo, va a calificar y a todos los que le había puesto, de repente les va a poner bien, ¿no? Porque ya yo puse la respuesta correcta.
¿ya? Y al que le había puesto mal, ya le va a salir, al que le había puesto mal le va a salir mal, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ya se nos va a cumplir el tiempo. Entonces hemos visto todo lo que es cuestionario. Ustedes de esta forma pueden hacerles a estudiantes preguntas teóricas, prácticas, ¿no? Si necesitaran de los dos tipos, hacer, mezclar un poquito, algunas teóricas, algunas ponerles las mismas o ponerles diferentes. ¿No? Y también lo podemos utilizar para evaluar, ¿no? Y van bien los reportes de esta forma para poder hacer este control con los estudiantes. Okay, no sé si tienen alguna duda. Vamos a practicar. Gracias, profesora Maeli. Muchas gracias. Muy bien. Ustedes saben que cualquier cosita yo estoy a la orden, me pueden escribir por WhatsApp, ¿no? Que necesiten ayuda. Está personal de apoyo en los grupos de WhatsApp para, si no respondo yo, responden ellos. Dice Maeli, disculpe, ese primer parcial que hemos creado y está en la plataforma, el estudiante no lo puede ver todavía, ¿no? Está en la plataforma, depende si usted si lo tiene cerrado, no puede ingresar, ¿no? Tiene que cerrar. Y eso no lo he hecho yo. También, si usted prefiere, busca el curso, por ejemplo, ¿no? Busca su primer parcial, en este caso, agarrar este examen, y lo puede ocultar, ¿no? Entonces le da aquí a editar y le da a ocultar. Y así no va a tener acceso a nadie. Usted lo puede mostrar a la hora del examen, por ejemplo. Ya, gracias. Muchas gracias, licenciada Maeli. Hasta mañana. Vamos a practicar toda la noche después de la clase del profesor Atila. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación y gracias por invitarme, doctora Arminda, y nos vemos mañana entonces para lo siguiente. Que tengan linda tarde.